Seguramente no hay un asunto global más crítico que el cambio climático y todos podemos ver su impacto para ayudar a abordar esta crisis. Debemos encontrar fuentes de energías alternativas. Le estamos preguntando esto en nuestra encuesta previa a la conferencia. ¿Se habrá independizado el mundo de los combustibles fósiles antes del 2045? Se dieron dos opciones. Sí es posible con disciplina e innovación y no. Los niveles actuales de dependencia global lo hacen poco realista. ¿Cómo han respondido? Ahora lo vemos en el próximo slide. Aquí tienen cómo respondieron. Yes, 42%. No, 39%. ¿Dudas? 19%. Veamos ahora un tema relevante. A ver si nuestros expertos están de acuerdo con estas respuestas. Y es un honor para mí presentar al moderador de nuestra primera sesión. Miren el título, Días más brillantes por delante. Él ha sido representante permanente de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos y ha sido el director ejecutivo de Estados Unidos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es director general de Macquarie Capital y presidente para Latinoamérica de su negocio Capital de Energía e Infraestructura. Por favor, con un gran aplauso, demos la bienvenida al honorable Héctor Morales. Gracias, Héctor, por las sorpresas. El micrófono, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Good morning. Voy a dar mis comentarios en español porque estamos en Chile. Anoche la recepción fue realmente increíble y me la pasé muy bien y les felicito. Y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes esta mañana para moderar la primera plenaria de hoy y para hablar de un tema, como han escuchado, de suma importancia para el mundo de hoy. ¿Y cuál es ese tema? El tema es nuestro futuro energético. Consideren el siguiente escenario. La guerra en Ucrania ha costado vidas, ha transformado la geopolítica y también está impactando los mercados energéticos. A eso hay que añadir una amenaza código rojo que supone el cambio climático. Un informe reciente de las Naciones Unidas ha catalogado los problemas en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que ha dicho ese informe es que la ventana para evitar una catástrofe climática se está cerrando. Esa ventana se está cerrando y se está cerrando rápidamente. Nosotros en Macquarie entendemos que estos son tiempos difíciles e inciertos. Después de varios años de una dinámica positiva, estamos enfrentando el riesgo de retroceder en términos climáticos, cuando en la realidad estamos ante una eminente necesidad de acelerar un avance positivo. El momentum que vimos después de la COP26 era real, pero construido sobre una base de promesas. ¿Cuál es el reto? El reto ahora es convertir esas promesas en acciones. Y la necesidad de pasar a la acción es aún más crítico cuando se trata de transacciones energéticas
en mercados en desarrollo y emergentes. No podemos limitar el calentamiento al 1,5 o incluso al 2 grados, sino lo que tenemos que hacer es hacer posible que estos países crecen al tiempo que descarbonizan sus economías. Pero también es importante que ese ajuste o ese cambio sea de una manera justa. La buena noticia es que en América Latina tenemos muchas historias de éxito y sobre estas historias de éxito podemos construir. Por ejemplo, subastas de energía limpias. Ahí lo que hemos visto es, a través de estas subastas, han ayudado a reducir los costos de energía renovables alrededor del mundo. Volviendo un poco al escenario que les mencioné, el nexo de una tierra que se está calentando y una Rusia en guerra, eso está transformando o intensificando la necesidad de hacer una transformación hacia energía más limpias. Chile, con mucho sol y viento, ha sido un líder en esa transformación tan importante. Y además, Chile también está acelerando el desarrollo de lo que se llama hidrógeno verde. Eso lo vamos a ver ahora en un video de Walmart que lo va a explicar. En Walmart Chile seguimos reforzando nuestro compromiso de una operación más sustentable y en la búsqueda de nuevas soluciones que nos permitan enfrentar el cambio climático, encontramos al mejor partner. Sí, porque junto a Engie nos unimos a la transformación energética del futuro, implementando la primera planta de producción de hidrógeno renovable a nivel industria en nuestros centros de distribución de Quilicura y Pudahuel. Pero, ¿sabes cómo se produce el hidrógeno verde? Todo es a partir de una fuente de energía renovable, la cual genera electricidad para realizar el proceso de electrólisis del agua. Es aquí donde se separa el hidrógeno gaseoso del oxígeno y luego el hidrógeno obtenido pasa por un proceso de compresión y mediante dispensadores se suministra a las celdas de energía, que en combinación con el O2 capturado de la atmósfera generan electricidad. Y es que con el uso de esta nueva tecnología mejoraremos la productividad del tiempo de carga de nuestras grúas, reemplazando las baterías de plomo ácido por celdas de energía de hidrógeno verde, logrando una mayor eficiencia operativa y distintos beneficios asociados al medio ambiente, como la reducción de 1.140 toneladas de CO2 al año en la atmósfera, lo que equivale a 2.280 árboles plantados, o también la disminución de 250 toneladas de desechos de baterías de plomo ácido al año, las que irían a parar a rellenos de seguridad. Y es que en Walmart Chile seguimos avanzando hacia un modelo de negocio más sostenible, donde todos vivamos mejor. Como vimos en el video, el hidrógeno verde es potencialmente una herramienta vital en la descarbonización y acontecimientos recientes han incrementado el foco en su producción y su uso. Hablaremos de eso y mucho más esta mañana. En este momento tengo el honor de presentar nuestro primer panelista, expresidente de Chile del año 2000 al 2006, es también enviado especial a las Naciones Unidas sobre cambio climático, es miembro también de The Elders y es presidente y fundador de la Fundación Democracia y Desarrollo. Por favor, acompáñeme a darle la bienvenida a Su Excelencia Ricardo Lagos. Presidente Lagos, es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias por su participación.
Usted vio los resultados de la encuesta. Vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que vamos a poder lograr la independencia de combustibles fósiles antes del año 2045? Comencemos diciendo que cada país es un poquito diferente uno a otro. Sin embargo, creo que respecto de este tema, a todos nos mueven el mismo esfuerzo. Creo que la respuesta que ha habido refleja un poco también la sabiduría, comillas, del pueblo, ¿verdad? Fue muy estrecho el resultado y en consecuencia eso es un acicate para tener que poner el hombro y hacerlo bien. Creo, sin embargo, que hay un elemento en nuestro favor. Creo que vamos a vivir un cambio de paradigma. Durante la Revolución Industrial, 200 años, nos acostumbramos a que en nuestros países se presentaban, ¿eh? Dígame, ¿y cuál es su ingreso por habitante? Ah, ya llegó a los $5.000. Ah, ya está en los 10.000, pero qué bien está usted. ¿Para qué le digo? Cuando en mi país anduvimos por los 20, ya, $20.000, pero qué bien. Bueno, creo que eso es historia del pasado, porque el futuro, después que usted diga, sí, mire que estoy bien, ya llegamos a los $20.000 PPP, ¿eh? Muy bien por habitante. La pregunta siguiente va a ser, perdón señor, ¿y en su país cuánto emiten por habitante? ¿Emitimos qué? Bueno, gases de efecto invernadero, pues señor, porque son estos gases de efecto invernadero los que provocan y están en la atmósfera durante 120 años. Y no necesito decirle que eso que está en la atmósfera durante 120 años y provoca el calentamiento en la Tierra, bueno, se da cuenta que lo que usted emitió el año pasado es muchas más veces que lo que emitió su abuelita hace 100 años atrás. Y por lo tanto, cada año que pase, la cantidad de gases acumulados arriba va aumentando. Y entonces, yo creo que es tan importante y va a ayudar a cada uno de nuestros países el cambio de paradigma. Y nos van a medir por cuánto emitimos por persona. Porque para estar al 2050 tenemos que ninguna persona va a emitir más de 2 toneladas por persona. Y en América Latina, más o menos, emitimos como 6. Lo dejo hasta ahí, porque creo que el cambio de paradigma va a ser muy importante para que entendamos todos que de cada uno de nosotros también depende. Y por cierto, esto requiere una conducción, y la conducción en los países, en la democracia, lo hacen aquellos que la ciudadanía elige. Gracias, presidente. Eso fue una pregunta hacia el futuro. Ahora le voy a hacer una pregunta del pasado. Y echando vistas atrás, usted cuando fue presidente tomó muchas decisiones importantes, pero en relación a energía renovable, ¿podría usted compartir con nosotros cuál fue su decisión más importante que tomó para ayudar a facilitar energía renovable en Chile o en general? Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con... Qué buena pregunta, pero escúcheme decirlo en esta forma. Durante mucho tiempo, países como Chile, que disponíamos de agua en abundancia y ríos en abundancia, entonces la necesidad de hacer tranques para poder ahí bajarlos y producir electricidad. En consecuencia, la energía renovable más limpia que conocimos en el pasado era la hidroeléctrica, sí, la que producíamos con agua. Pequeño problema cuando estamos ahora en una crisis hídrica y eso ya no es así. Pero, por ejemplo, cuando hubo que hacer una gran empresa, un gran tranque, Ralco, a propósito de cosas difíciles, bueno, estaban ahí las hermanas Quintramán, que habían vivido toda su vida ahí, en Ralco, y que donde ellas habían vivido y nacido, iban a ser inundadas. Y no le digo entonces a las hermanas Quintramán
lo difícil que era para ellas aceptar esto. En un 20 de agosto, ellos estaban cerca de Chillán, el presidente va normalmente a celebrar el natalicio de O'Higgins en Chillán, y sin avisarle a nadie, ¿qué es lo que hice? Tomé el helicóptero después de la actividad y me fui solo en el helicóptero y aterricé en el campo de las hermanas Quinchamán. E inicié entonces una amistad con ellas, amistad a ratos un poquito difícil, pero cómo convencerlas de que el campo donde ellas habían nacido iba a quedar bajo el agua. Pero eso me parecía... Ahora, esto no lo anuncié antes, lo hice. Después la sorpresa vino cuando me vinieron a ver las hermanas Quinchamán a La Moneda y establecimos un diálogo que duró prácticamente todo el periodo presidencial. Y claro, cuando usted me dice una medida importante, sí, todavía en ese momento era el agua lo que nos permitía. Y eso, claro, fue muy importante, el tener aquello. Pero después empieza uno a darse cuenta que esto va por otros lados. Entonces alcanzamos a ver al final de mi administración ya el tema de las placas solares. Sí. Y una entrevista con, que no resisto a citarlo, con el presidente chino de la época, que me dijo, sí, nosotros estamos siendo los primeros productores en placas solares, pero todavía no llegamos al 60% de la producción total del mundo. Era su aspiración. Por ahora estamos copiando las patentes, pero acuérdese de mí, cuando lleguemos al 60% vamos a comenzar a producir nuestras propias tecnologías para las placas solares. No necesito decirle que lo han cumplido a cabalidad. Claro. Y eso yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Sí. De cómo somos capaces de aquello. No, presidente, ahí levanta varios temas importantes y eso es un poco lo que ahora le quiero preguntar. Usted hace referencia a los obstáculos, obviamente clima es uno, pero nos interesa saber desde su punto de vista cuáles son otros posibles obstáculos para reducir las emisiones. Usted mencionó clima, pero también puede ser que hay una falta de voluntad política, hay intereses económicos encontrados. Esto es importante, es decir, la gente realmente quiere este cambio, porque a veces algunos dicen hay un escepticismo sobre este tema. Entonces, ¿cuáles son, en su opinión, los obstáculos? Bueno, yo creo que los obstáculos son fundamentalmente la falta de toma de conciencia. Ese es el número uno. Lo que usted decía, la ventanita se nos está achicando. Sí. La forma en que estamos actuando no vamos a cumplir. Y como me dijo una vez en una de estas discusiones, algunos que saben más que uno de estos me dijeron, ¿estarías tú dispuesto a jugarte al caro sello la suerte del ser humano en el planeta? Porque de eso se trata, la suerte del ser humano en el planeta. Y si no tomamos las medidas, a lo mejor perdemos aquella. Y a consecuencia es muy grave lo que está pasando. Pero eso, como un líder tan importante, ¿cómo puede comunicar esa seriedad? Yo creo que la forma de hacer es entender que hay que tomar medidas concretas ya. No es posible que la mayor riqueza de Chile es el sol, pero el sol está en el norte, en el desierto. Ese desierto que hemos despreciado durante mucho tiempo, ese desierto nos ha permitido tener cielos limpios y somos la primera potencia del punto de vista astronómico. Sí. Y tuve ese honor de participar en los inicios, cuando ministro de Educación. Lo segundo, yo diría, que es igualmente importante, es cómo aprovechamos ese sol y cómo lo traemos para acá. Entonces, fíjese usted, podemos hacer bingo si 1.200, 1.450, 1.500 millones de dólares el tendido de Antofagasta acá al centro de Chile, sí, solar. Y usted tiene entonces ese tendido, invierte los 1.500,
Ahora, ¿qué vamos a hacer para reactivar la economía producto de todo lo que sabemos? ¿Por qué no tomamos una decisión y ahora sí hacemos el tendido? Esto toma su par de años, da mucho trabajo también, pero ese tipo de desafíos de infraestructura concreto, que usted lo pueda ver, que lo pueda percibir, y en eso yo creo que tenemos mucho que aprender. Muy bien. Bueno, usted acaba de señalar, y es exactamente una de las ventajas de Chile, que es el sol. La cantidad de sol que tiene Chile es impresionante. Obviamente tiene la posibilidad de desarrollar mucho más. Pero si es así, ¿por qué entonces, si hay tanto sol y viento, por qué entonces un enfoque en hidrógeno verde? O sea, ¿por qué no apalancar lo que se conoce, lo que se está desarrollando, y no ir a una tecnología que tiene mucha promesa, pero quizás tiene sus propios desafíos? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tenemos que entender también que estamos viviendo en un país que somos el primer productor de cobre del mundo y nos interesa mantenernos en esa posición. Y eso implica entonces que, para tener una idea, cada día la gran minería del cobre, que está todo en el norte de Chile, cada día 350 camiones de la gran minería hay que movilizar. Esos camiones que ustedes conocen y que el ser humano más o menos está a la altura de la rueda de esos camiones, ¿verdad? ¿Saben cuánto consumen esos camiones por día? Entre 1.000 y 1.500 litros de petróleo. ¿Cuántos camiones tienen que subir de Antofagasta todos los días para poder abastecer a esos 350 camiones que le consumen entre 350.000 y 500.000 litros de petróleo? Más de 100 camiones, todos los días. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Esa es la razón por la cual, por una tonelada de cobre, el 70% es energía. En consecuencia, ¿qué ocurre si usted al pie de donde está ese camión que tiene que ponerle los 1.500 litros, produce hidrógeno verde? Llega con un poquito de agua, separa el agua, la O del oxígeno de la H del hidrógeno, y puede producir ahí, al lado del camión, el hidrógeno verde que lo va a alimentar. Y con eso entonces usted se está ahorrando esos miles de petróleo. Sí. Y con eso se está ahorrando entonces, y ojo, si usted entra a hacer eso, ya se están discutiendo los protocolos, tanto en Wall Street como en la City de Londres. Todavía la City de Londres funciona bien, se defiende la City. Bueno, ¿para hacer qué? Para certificar el cobre verde. Y ese es el mayor desafío, yo diría, que tiene mi país hoy. Si somos capaces, somos los primeros que certificamos que ese cobre es cobre verde, sí, porque nos produce 70% por tonelada de cobre. Y en consecuencia, ahí tenemos la fuerza en la mano. ¿Dónde estamos ahora respecto a eso? A 1 o 2 años de producir el primer camión que ande en el norte, allá arriba, con hidrógeno verde, por vía experimental. Pero de aquí a 5 años tiene que ser la decisión de Chile, hidrógeno verde, y entonces nuestro cobre va a tener un precio muy distinto. Uno va a ser el cobre, el metal que conocemos hoy, un poquito gris. Y eso yo creo que es la gran diferencia. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos. Entonces, cuando usted conoce esto, dice, bueno, es que entonces el hidrógeno verde es indispensable. ¿Por qué? Porque en ese desierto, usted lo decía muy bien, ahí la intensidad del rayo de sol que cae en ese lugar es la mayor cantidad de calor que produce el sol en el planeta Tierra, que es en el desierto de Atacama.
Esa es nuestra ventaja. Y si Chile de aquí a 5 años, 8 años, no tiene un cobre verde, estamos dilapidando nuestro capital. Pero para eso el hidrógeno verde es fundamental. Entonces ahí yo digo, vamos por el hidrógeno verde. Y también, por supuesto, hay hidrógeno verde que se puede hacer en el sur, pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero eso está algo tan concreto y ya se está trabajando. Hay 2 o 3 empresas que están muy avanzadas. ¿Para cuál de esas son las primeras que van a salir con el camión que nos pueda hacer cambiar nuestro cobre? Y entonces, que no me digan más de esta cultura extractivista. Ahí estaríamos en la vanguardia de la tecnología para producir sin contaminar. Y eso yo creo que nos daría un lugar de cierta distinción y sería noticia mundial. Chile, productor de cobre verde. Y esos capitales están ahí y los debemos ser capaces de explotar. Vamos a hablar de eso un poco más, pero es muy buen punto. Usted tiene mucha experiencia, obviamente, ha tenido experiencias buenas y obviamente experiencias difíciles. Usted advirtió hace unos años que a menos que el mundo desarrollara fuentes de energía no convencional, los recursos existentes podrían emplearse como armas políticas. Y parece ser que estamos de alguna manera en ese momento. Bueno, desgraciadamente, ¿verdad? El momento que estamos viviendo es un momento muy duro y muy difícil. La guerra que se ha declarado unilateralmente y sin consultar a nadie por parte de Rusia a Ucrania ha suscitado entonces un conjunto de movimientos en las placas tectónicas que hay en la Tierra. Y en consecuencia lo que hoy día estamos viendo es que yo te doy petróleo o no te doy petróleo dependiendo cómo tú te portes. Es decir, que la soberanía de los países pasa a estar dependiendo de cómo están ellos pertrechados para autodefenderse de esta situación. Y es ahí entonces donde es tan importante el entender que tenemos que ser capaces de vivir en un mundo más global. ¿Y cómo somos capaces entonces de poder avanzar suficientemente en este mundo global? A través de algún sistema de integración entre nosotros. Tengo que decirlo con mucha tristeza, América Latina no está contando porque no somos capaces de tener una voz unida como lo hemos hecho en el pasado. Los presidentes ahora no hablan mucho por teléfono o por cualquiera de las herramientas de la plataforma. Y eso yo creo que es muy grave, porque, digámoslo francamente, están emergiendo y se está cambiando el mapa que conocíamos del sistema mundial, ¿verdad? Y lo que está emergiendo son cosas nuevas. Y de ahí entonces lo que ha planteado, por ejemplo, el presidente Biden, la próxima conferencia que hay, y que va a ser muy importante, pero ahí vamos a llegar un poquito desencontrados los distintos países latinoamericanos. Y entonces vamos a un mundo en donde crecientemente van a haber grandes bloques. Estará el bloque que se llama Estados Unidos, estará el bloque que se llama Unión Europea, con las consecuencias consiguientes, estará el bloque de los países asiáticos, digámoslo que el Atlántico Norte ya pasó y hace mucho tiempo que estamos en la época del Pacífico. Y Chile, bueno, Chile por primera vez en la platea, porque tenemos 5.000 kilómetros frente al Pacífico. ¿Y cómo lo apoyamos? Pero eso entonces es muy importante también entender cuáles son los roles que podemos como país para aprovechar de aquello. Y eso entonces implica tener una mirada de mediano y largo plazo. Y en que podamos hablar civilizadamente entre nosotros los chilenos. No me gusta que el clima que existe en que están ustedes y nosotros. Yo no sé quiénes son ustedes y quiénes son nosotros. Pero así no se construyen los países cuando no hay propósitos comunes sobre temas muy importantes. Y creo que el hidrógeno verde es un mecanismo de unidad del país y de orgullo si somos capaces de salir a tiempo. Eso requiere autoridad que se cree el cuento y que empuja.
Ahí está Codelco para sacar también lo que corresponde y apoyar aquello. Está el sector privado que está muy interesado y que están muy avanzados, que es la gran minería. Y en consecuencia creo que eso nos permitiría tener un punto de encuentro en donde pudiéramos estar todos muy orgullosos si salimos adelante con este hidrógeno verde. Que quiero decir que, claro, es cierto, me interioricé en el tema y lo empujé, y creo que el ministro Llobé fue un gran ministro y tuvo, claro, la concurrencia esta que era primero ministro de Energía y después por estos ajustes ministeriales terminó de biministro y ministro de Minería. Y ahí entonces hizo bingo. El ministro tenía por una parte el hidrógeno verde para operar en ambas direcciones, como ministro de Energía y como ministro de Minería, preguntarle a la empresa minera qué está haciendo usted para el hidrógeno verde. Creo que fue una feliz coincidencia y es una gran cosa saber que los ministros que lo han sucedido quieren seguir haciendo aquello. Qué bueno. Creo que es muy importante. Eso es muy importante, qué bueno. Presidente Lagos, muchas gracias por esas reflexiones y observaciones, y con su permiso, ahora lo que vamos a hacer es invitar a nuestros otros panelistas para que nos acompañen. Primero tenemos a el CEO y presidente de Walmart Chile, también es director de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Por favor, den la bienvenida a Gonzalo Guevara. Y también ahora me da mucho placer introducir la ex subsecretaria de Energía de México, también consejera fundadora de Voz Experta y investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también expresidenta de The International Women's Forum de México, Lourdes Melgar. Bienvenidos al panel. Hemos estado aquí conversando con el presidente y ahora vamos a empezar con la misma pregunta que le hice al presidente. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la posibilidad de lograr independencia de combustibles fósiles antes del año 2045? Lourdes, empecemos contigo. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos, y es un verdadero honor compartir la mesa con el presidente Lagos y con los panelistas. Bueno, es una respuesta un poco complicada porque la verdad es que el financiamiento y la tecnología están ahí como para hacer un cambio tan importante, pero me parece que hay elementos que debemos tomar en cuenta. Sin duda el tema del cambio de cultura, el que tomemos conciencia cada uno de nosotros sobre este punto, pero también se requieren liderazgos visionarios, y creo que lo estamos viendo en algunos países, sin duda en mi país, en México, donde llegan gobiernos con visiones, digamos, más hacia atrás, ¿no? Visiones amarradas a los combustibles fósiles, y eso lo hacen muy difícil. Entonces, déjenme darles rápidamente unos datos que creo que pueden ayudar a entender la dimensión del reto. En 2019, el 80% de la energía que consumíamos en el mundo venía de combustibles fósiles, 33% del petróleo, 23% del carbón, 24% del gas natural. O sea, únicamente menos de un 16% de energías limpias, y de ellas solamente 11% renovables. Entonces, hay un compromiso muy claro de movernos en la parte eléctrica hacia la electrificación de las cosas, esta gran cuarta revolución industrial que tiene que ver con la electrificación y digitalización de las cosas. En Estados Unidos ya hay un compromiso de tener puras energías limpias al 2035, hay compromisos similares en Europa, hay lugares donde estamos viendo estos cambios, pero hay sectores que tienen retos muy importantes. El sector del transporte, por ejemplo, que es un sector muy interesante porque ya estamos viendo el movimiento hacia los autos eléctricos,
pero sin duda pues el gran reto es cómo cómo modificas y haces más limpio el transporte naviero y el transporte aeronáutico, y ahí por ejemplo el tema del hidrógeno se vuelve interesante. Bueno, el tema de los edificios son muy ineficientes, tenemos que movernos a edificios, no solamente casas pasivas, sino edificios de consumo neto cero, y eso pues también tiene sus retos, porque podemos hacerlo más fácilmente en la construcción de nuevas casas, pero el reconvertir edificios que ya existen es muy costoso. Entonces hay elementos que son, digamos, de cómo lo hacemos y qué tan rápido lo hacemos. Hay diferencias país por país. Claro. Y hay un tema que yo creo que es el fundamental, que es el que haya una conciencia dentro de la sociedad y los gobernantes. No, son puntos muy, muy importantes y gracias por esos porcentajes. Gonzalo, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy un poco más por el lado del optimismo. No sé si es esta mañana tan energizante, pero verdaderamente soy bien consciente de los obstáculos que tenemos. El presidente Lagos también lo mostró, y Lourdes recién. Y yo creo que efectivamente la pista está bien compleja. Pero creo que hay un grado de concientización fantástico y una convergencia hacia este tema de la crisis climática y cómo tenemos que abordarla desde los distintos ámbitos de la sociedad, que me da mucha esperanza. Creo que nos está faltando un poquito más de sentido de urgencia y movernos a la acción, porque recién Lourdes lo decía, la tecnología está, hay fondeo de distintos lugares para poder hacerlo. Creo que tenemos que ser más diligentes y movernos a la acción con mucho más sentido de urgencia. Muchas gracias. Una pregunta para ti, y un poco tocando tu comentario de optimismo. Walmart ciertamente cree que debería jugar un papel importante en convertirse en una compañía regeneradora. Ese término es importante, pero ¿qué significa eso? Bueno, Héctor, la verdad que en Walmart somos bien conscientes que hemos cruzado un límite del impacto en general como humanidad que estamos teniendo en el medio ambiente. Y nuestro compromiso con el medio ambiente está muy arraigado en nuestro propósito, ¿sí? Nosotros tenemos un propósito que nos moviliza a los más de 2 millones de colaboradores que trabajamos en todo el mundo, que es ahorrarle dinero a la gente para que pueda vivir una mejor vida. Y eso es lo que realmente nos energiza como organización. Y es imposible vivir una mejor vida en un peor planeta, ¿sí? Entonces, creemos que es muy importante usar nuestro tamaño, nuestra escala, nuestro alcance, para realmente movilizar un impacto positivo en el medio ambiente, en el planeta. Hace muchos años, ya en el año 2005, a partir de mucha reflexión interna que tuvimos como compañía, hicimos un compromiso con la sustentabilidad. Y ahí empezamos a trabajar junto con nuestra cadena de valor en empaques sustentables, empezamos a trabajar en energías, en alimentar nuestra operación de energías renovables, pero el tiempo ha avanzado, los desafíos crecen, y es así como en el año 2020 nos comprometimos a ser una compañía regenerativa. Y en ese sentido, uno de los principales focos que tenemos es el concepto de valor compartido, ¿sí? Creemos firmemente que en los tiempos actuales todos los integrantes de la cadena de valor tenemos que pensar en cómo se agrega valor tanto para el cliente, para los colaboradores, para la cadena de proveedores, para las comunidades en donde operamos, y hacerle bien al planeta, y todo eso en conjunto genera valor para el accionista. Entonces estamos bien comprometidos en ser muy, muy sensibles al impacto en la naturaleza y a la humanidad que hay que ponerle en todos nuestros procesos productivos y en nuestros procesos operacionales. ¿Y qué significa esto para nosotros de ser una compañía regenerativa? Bien, no queremos solamente cuidar el planeta, queremos restaurarlo, queremos renovarlo. Y tenemos pilares bien concretos en donde queremos hacer eso, que tiene que ver con el clima,
presidente Lagos estaba haciendo referencias bien importantes al impacto que estamos teniendo, la naturaleza, en el manejo de residuos, en la industria, que es un tema súper importante, y también en las personas. Para cada uno de esos pilares tenemos planes bien concretos y ambiciones bien grandes, muchas de las cuales no tenemos los planes hoy escritos en detalle de cómo vamos a llegar, pero estamos bien comprometidos en transformarnos en una compañía regenerativa con 0 emisiones para el 2040. No, muy bien. Eso es importante. Con el presidente Lagos estuvimos hablando un poco del potencial de hidrógeno verde aquí en Chile. Obviamente Chile es un lugar ideal para probar hidrógeno verde y en particular como combustible. Sería bueno escuchar un poco por parte de Walmart qué es lo que están pensando en ese sentido para hidrógeno verde para tu flota. Y en particular, ¿crees que eso podría ser un potencial mucho más grande o es algo que sería complementario? Por ejemplo, ¿podría reemplazar el almacenamiento de baterías? ¿Cómo ven el papel de hidrógeno verde en su negocio? Para nosotros está siendo un proceso de aprendizaje realmente fantástico. Pero déjame ir un poquito más atrás porque quiero hacer eco de las palabras del presidente Lagos, que efectivamente Chile es un lugar único para poder explotar los recursos naturales que tenemos en el país. Verdaderamente el norte nos da una oportunidad y ya se ha dicho suficiente al respecto, y creo que la responsabilidad que tenemos todos los actores de la sociedad es ser conscientes de que eso lo tenemos y que como país podemos transformarnos en ese lugar diferenciador en donde no solamente creamos un ambiente propicio para el desarrollo social, sino también mientras lo hacemos cuidando el planeta en forma bien responsable. Así que Chile tiene todo para hacerlo bien y tiene todo para ganar en este ámbito. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Walmart empezó a testear en Estados Unidos las células de hidrógeno para alimentar equipamiento hace más de 10 años. ¿Sí? Y empezó con algunas pruebas, ahora tiene más de 9.500 equipos, ya sea vehículos o maquinaria, que están alimentados de hidrógeno verde. Con eso en la cabeza tuvimos un grupo de gente vanguardista, súper ambiciosa con estos temas, y dijo, vamos a hacer algo parecido acá en Chile, a nuestra escala, en Walmart en Chile. Y verdaderamente eso a nosotros nos transformó un poco la forma de pensar en esto. Algo mostramos en el video, pero nosotros vamos a tener la primera planta de producción a escala industrial de generación de hidrógeno verde en uno de nuestros centros de distribución. Nosotros no somos productores de energía, nosotros somos retailers, ¿sí? Sabemos comprar y vender mercadería, sabemos distribuirla muy eficientemente, estamos bien preocupados por que nuestros clientes vivan una experiencia diferenciadora cada vez que compran en nuestros locales o compran online. Y para eso tenemos muchos recursos desplegados, pero la verdad que a mí nunca se me ocurrió estar construyendo una planta de generación de energía y de energía verde, renovable, a través de tecnologías súper vanguardistas. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros en este primer piloto estamos alimentando con hidrógeno verde equipamiento de uno de nuestros centros de distribución en Chile. Nosotros tenemos varios en Chile, pero estamos piloteándolo con uno. En ese centro de distribución tenemos 259 grúas horquilla, como las llamamos acá, que son los forklifts que mueven la mercadería por todo el centro de distribución. Nuestro centro de distribución opera en 3 turnos, entonces tenemos que tener varias grúas para poder cumplir todo el proceso, porque las baterías tradicionales de plomo requieren 3 horas de carga. Uno le saca la batería, la deja cargando en una estación de carga que tiene un montón de protocolos de manipulación, porque son productos bien complejos de manejar. Y tenemos que hacer una rotación bien compleja de esos procesos. Bueno, el hidrógeno verde nos permite tener estaciones de carga por distintos lugares del centro de distribución. La carga se hace en 2 minutos, casi más rápido que el celular.
Entonces, para una operación de la magnitud que tenemos nosotros en cuanto a lo operacional, nos está permitiendo aprender no solamente del manejo de las energías renovables, sino también de operar distinto. Y hacia allá va mi optimismo, es que esto abre miles de oportunidades, que al principio se ven complejas porque la inversión es grande, pero después los beneficios yo creo que van a ser masivos si lo adoptamos todos. Eso, gracias, Gonzalo. Presidente Lagos, obviamente lo que dice Gonzalo suena como algo con un potencial enorme y sabemos que en muchos lugares en el mundo, en muchas zonas, están hablando de este potencial de hidrógeno verde, pero la realidad también es que hay gastos importantes y en particular para transportar el hidrógeno verde. Entonces mi pregunta para ustedes, vemos la oportunidad, pero también hay estos gastos involucrados en particular en el transporte. Dicho eso, ¿usted piensa o comparte lo que dice Gonzalo, que esto no solamente para Walmart sería importante, sino para Chile, poder inclusive considerar que sea un bien para exportar? Bueno, a mí me parece que en la pregunta específica que usted hace, hay un tema que es muy importante. Chile está lejos de todos los mercados. En consecuencia, el transportar aquellas cosas que queremos exportar, ¿qué me dice usted cuando tiene usted un puente aéreo exportando cerezas a China durante 2 meses? ¿Van algún día los aviones a andar con hidrógeno verde? Sí, eso seguro, pero ¿cuándo? ¿En qué medida va a haber un cambio en las compañías respecto al transporte marítimo? Y el transporte marítimo por hidrógeno verde, caramba que cambia la situación de un país que está exportando con barcos propulsados con hidrógeno verde. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empresa en Chile que está muy al sur, que lleva invertido más o menos $20 millones por la vía de pruebas, no como lo que acabamos de escuchar de Walmart, que ya es una cosa concreta, no. Pero en total, para que eso esté funcionando, son $300 millones de inversión, básicamente en base eólica y al viento. El Atlántico está bastante más alto que el Pacífico y los vientos en Magallanes son permanentes durante todo el año, con una intensidad que a veces muchas astas que han levantado, el viento las bota. Se requiere una tecnología muy especial. Y ahí están trabajando con mucha seriedad y tienen ya conseguido los 300 millones de inversión. Y lo que están trabajando es en qué momento dan el vamos para poder empezar la planta, que significa en el fondo aprovechar toda la energía eólica permanente día y noche para transformarla a partir de eso en hidrógeno verde. Y los barcos que tendrían que hacer la exportación de ese hidrógeno verde serían también barcos que andarían con hidrógeno verde. Ahí ya estamos a otro nivel. Y en consecuencia, me parece a mí que esa situación de transformar el viento en hidrógeno verde es un desafío notable desde el punto de vista del país. Y aquí entonces creo que es tan esencial, cuando se hace la pregunta, ¿quién es más responsable? Yo diría, bueno, en el fondo muchas veces se requiere una autoridad pública que alivie la carga burocrática que significan todas estas cosas. Y caramba que son importantes. Y decirle a alguien, mire mi amigo, usted va a ser el encargado de sacar adelante desde el punto de vista de las instituciones públicas que colaboren con rapidez para esto. Porque es el tema de la oportunidad en cada momento. Cuando se dijo hay que construir un gasoducto porque Argentina está produciendo gas muy barato y la necesitamos acá en Chile. Y se hizo, pero eso fue una decisión a nivel de los gobiernos de hacer aquello. Y después, claro, las situaciones económicas cambian
Y hubo un momento en que Argentina necesitó ese gas que exportaba Chile, y bueno, ahí tuvimos que conversar con el presidente argentino en ese momento, ¿verdad? El presidente Kirchner. Y bueno, yo le expliqué que yo podía vivir bien transformando el gas en energía eléctrica, que era mucho más caro, pero el sector privado lo podía hacer, etcétera. Pero lo que no podía hacer era volver atrás con el gas domiciliario. Y respecto al gas domiciliario, entonces le dije al presidente con toda amabilidad, el día que ese gas, que son apenas 1 millón de BTU, lo corten, yo declaro la guerra. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, es que esas cosas son parte de la realidad de ese momento, que era el gas. Ahora, y cuando pasó aquello, bueno, había en Chile una empresa llamada ENAP, y le permitió a Chile entonces decir la orden al presidente, haga y tráigame gas licuado de donde sea, pero no me voy a quedar sin gas, por lo menos de consumo domiciliario. Y bueno, y así se hizo. A los 2 años, 3 años llegó el gas licuado de Indonesia y con eso estamos viviendo y calentando nuestras casas y hacemos el desayuno ahí con agua caliente. Eso es lo que obliga entonces a esta coordinación entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado, que por cierto tienen que hacerlo de común acuerdo. Es demasiado obvio lo que estoy diciendo, porque si lo que se está pidiendo al privado no es rentable, entonces no invierte, obvio. Y a veces entonces, claro, hay que hacer algún subsidio. Dígame usted lo que se está haciendo como subsidio en la Metro respecto al costo del petróleo hoy día, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerlas y son muy fundamentales, porque es la única forma de poder adelantarse a los hechos del mundo que viene. Y el mundo que viene va a ser un mundo en donde va a cambiar la tecnología del transporte y eso va a ser fundamental. Última observación, para todas estas cosas también no está de más mirar de vez en cuando al litio. Entonces el hidrógeno verde, usted pone también lo que hay que hacer con el litio, ¿verdad? ¿Y dónde tenemos litio? Y aquí pasa un aviso comercial, última reflexión. Hay litio en Chile, en Argentina, en Bolivia y en Perú, en esta parte del mundo. Es distinto el litio de Perú, porque ahí el litio está el metal mismo ahí, disponible, se llega y se saca, a diferencia de lo que ocurre en Chile, en Bolivia y en Argentina, que es el mismo sector geográfico de América Latina y donde están todos en salarios, y hay que defender los salarios. Sí. Pregunta, ¿sería posible que estos 4 países se pongan de acuerdo sobre algunas cosas genéricas respecto de esto? ¿O nos vamos a poner a discutir de quién cobra menos por venir a instalarse a Chile o a Argentina o a Bolivia? Este es el tipo de cosas que a veces hay que pensarlas colectivamente. Por último, para ponernos de acuerdo en lo que usted va a hacer y lo que yo voy a hacer y lo que mi vecino va a hacer. Y esto yo creo que es muy importante porque las oportunidades están ahí. Y si no aprovechamos ese litio ahora, bueno, seguirá ahí el litio. Y el litio va a ser muy fundamental para el proceso de almacenamiento precisamente del hidrógeno verde. Sí, sin duda. Usted levanta varios temas de mucha importancia. No voy a pretender de tenerle una respuesta, pero creo que usted de alguna manera sí nos dio una pista hacia la dirección correcta, que es a través del diálogo. Y yo creo que esta conversación es parte de eso para compartir ideas y también obviamente obtener retroalimentación. Esos obstáculos son importantes en el transporte, obviamente hay otros, claro, en lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Lourdes, la realidad no es barato producir hidrógeno verde y en particular el costo y la escasez de electrolizadoras para producir ese hidrógeno verde es un problema. No sé si un problema, pero un desafío. No sé si esa es una dificultad más importante, igual de transporte. Hay otras dificultades, obstáculos que deberíamos tener en mente cuando hablamos de la producción de hidrógeno verde. Sin duda yo diría que
que tenemos con el hidrógeno verde es que estamos hablando de una nueva economía y la idea es lograr y alcanzar el potencial del hidrógeno verde en 10 años, cuando en un plazo normal sería una perspectiva de 20 años. ¿Y cómo haces esta gran transformación sin poner muchos subsidios, hacerlo de una manera que sea económicamente viable? Los retos son enormes y ahí entre los retos sin duda se encuentra el tema del desarrollo de la nueva infraestructura. Necesitamos almacenamiento, por ejemplo, almacenamiento en cavernas, por dar un ejemplo. El tema que ya tocaba el presidente Lagos, los minerales críticos y todo el tema de cómo haces minería sustentable y lo haces de una manera que no te venga a incrementar las emisiones y entonces el balance se convierta en negativo. Y un tema que creo que no hemos tocado, que a mí me parece que es muy fundamental, que es necesitamos poder generar las condiciones para que haya una aceptación desde un punto de vista social y político para estas nuevas transformaciones. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de esta nueva economía del hidrógeno verde, lo que se contrapone son, por ejemplo, los lugares en donde se produce petróleo. Y todas estas personas que van a ser los perdedores de la transición energética, que se encuentran sin trabajo, sin oportunidades, pues se vuelven grupos que están en contra de estos cambios. Entonces tenemos que pensar en cómo hacemos esta transición de una manera que sea justa y que sea incluyente para todos. Me parece que son puntos muy válidos, muy conscientes del tiempo. Estamos en Chile, presidente Lagos, y obviamente la coyuntura actual en Chile están debatiendo varios temas y uno de los temas más importantes es la nueva Constitución. Yo le quiero hacer una pregunta en lo que tiene que ver con ese proceso, en el contexto de lo que estamos hablando. Hay incertidumbre sobre la posibilidad de los impuestos, el medio ambiente, inclusive derechos indígenas. La pregunta es, dentro de este proceso, ¿usted cree que podría tener algún impacto, efecto sobre el compromiso hacia hidrógeno verde o energía limpia, energía renovable? Bueno, van las preguntas haciéndose más difíciles, ¿eh? No, pero quiero seriamente decir, primero el tema impuestos. El tema impuestos lo quiero poner en dos palabras. Es posible que un país multiplique por 2 el ingreso per cápita de un país y mantenga el nivel impositivo en un 20%, en otras palabras, el ingreso fiscal es un 20% del producto en Chile en los últimos 20 años, 30 años. Y, digámoslo francamente, los países, a medida que tienen aumento del ingreso per cápita, van aumentando también la necesidad de aumentar el gasto fiscal y la presión tributaria. En Chile eso no ha ocurrido y se mantiene en 20%. Y lo que es peor, el 20% de los ingresos fiscales de Chile, no, es el IVA. Y el IVA representa la mitad de los ingresos fiscales. ¿Se da cuenta? Ningún país yo creo que tiene ese récord. Que la mitad de los ingresos fiscales proviene del IVA. Por eso en algún momento propuse la posibilidad de devolverle al 10% más pobre el IVA que pagan. Porque como ahora sabemos quién paga el IVA, usted podría cobrarlo y a los 2 meses devolvérselo. Tiene que ver con la dignidad del ser humano, porque lo que contribuyen los pobres por el IVA es mínimo. Usted se los puede devolver y está aumentando un 19% el ingreso de esos ciudadanos, porque esos ciudadanos prácticamente todo lo que gastan va en IVA y por lo tanto ellos están contribuyendo con un 19% de su ingreso. No está mal, ¿eh? Para que los más pobres en Chile contribuyan con el 19% de su ingreso. Estos son temas obvios, yo creo que se pueden plantear. Lo segundo es lo anterior. ¿Cómo entonces funcionamos respecto de estos otros temas que tenemos? Y respecto que ahí entonces me parece tan importante lo que usted se refiere del punto de vista de la Constitución que se está haciendo y la necesidad de entender que hay que dar garantías
entiendo que lo que está emergiendo va en esa dirección, en tanto se estableció que el control del subsuelo pertenece, como en todos los países en general, al Estado, y el Estado lo que hace es entregar concesiones respecto a ese subsuelo. Y lo importante entonces es que haya claridad en que esas concesiones que se entregan, desde el punto de vista minero, son un valor patrimonial importante y en consecuencia son elementos que forman parte del derecho de propiedad una vez que usted obtiene esa debida concesión. Y esto yo creo que, por lo que entiendo, ha sido discutido y está tomando las consecuencias adecuadas para dar las garantías suficientes. Quiero pensar que vamos a salir bien de este esfuerzo que se ha hecho, y eso entonces creo que me gusta un poquito el título de este programa, que los tiempos hacia adelante pueden ser brillantes. Ojalá así sea. Yo creo que conscientes del tiempo quiero concluir con una última pregunta. Hemos escuchado de mucho pesimismo sobre el cambio climático, pero creo que después de haberles escuchado quizás hay razones para el optimismo, pero no quiero asumir eso. Esa es la pregunta. ¿Hay razones para el optimismo, presidente Lagos? Quiero volver al punto por el cual comencé. Creo que el paradigma cambió. Y en tu país, perdóname que te lo pregunte así, ¿cuánto emiten ustedes por persona? Si ese va a ser el paradigma por el cual los van a medir, entonces tenemos que ponernos las pilas para empezar a disminuir la emisión de niveles por persona. Y ese paradigma entonces también es un buen indicador de hacia dónde el sector privado va a ir, porque obviamente que va a ir a aquellos países que tengan un menor nivel de emisiones por persona. En consecuencia hay un doble juego, es decir, hay un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es un indicador para el mundo privado también muy importante. Y por lo tanto, a ver, me dicen que en otros países, los escandinavos, siempre primero los escandinavos, ya usted puede ir al supermercado y está el precio del producto y la cantidad de emisiones del producto. Y no necesito decirle que a igual precio, el que tiene menos emisiones es el que se lleva a llevar el ciudadano consumidor. Gonzalo, entonces, eso me parece muy importante. Perdón. Dejémoslo hasta ahí. Perdón. Pero me parece muy buena idea, Gonzalo. Bueno, haciendo eco de las palabras del presidente, la verdad que efectivamente yo creo que hay razones para ser optimistas, hay que ser conscientes de la complejidad que tiene esto y del nivel de transformación, que hay que hacerlo ordenadamente, ¿sí? Esto no es una situación en la que hay que cerrar algo y abrir algo nuevo, hay una transición que tenemos que transitar y es bien importante tener eso. Pero hay creatividad, hay inversión, hay convergencia en líderes mundiales opinando sobre esto y bien comprometidos. Está el mundo público, está el mundo privado, están las ONGs, están los individuos que nos exigen a todos que seamos conscientes y que efectivamente vendamos productos y servicios que sean más sustentables. Tenemos el concepto de regeneración, tenemos todo tipo de información y de recursos y creo que lo más importante es que seamos conscientes del sentido de urgencia que esto requiere. Yo soy optimista, consciente de los obstáculos, conscientes de las oportunidades de mejora que todavía tenemos, incluso en las conversaciones, incluso en el intercambio de ideas, pero me parece que este es un desafío de la humanidad que nos ha puesto este planeta y creo que estamos empezando a estar bien preparados para resolverlo. Muy bien, gracias Gonzalo. Lourdes, usted tiene la última palabra. Definitivamente sí soy muy optimista y brevemente diré por qué. Primero que nada porque existen las tecnologías, hoy en día son competitivas. Hablamos de Chile, por ejemplo, eólico, solar, geotermia, que no se mencionó, que también es renovable. El tema del hidrógeno, que va a ser una opción a futuro y que va no solamente transporte, toda la industria pesada con el hidrógeno nos da una gran oportunidad. Existen los recursos, existe el compromiso por parte de los gobiernos, no todos, pero muchos gobiernos,
y existe ya, digamos, un compromiso real por parte de las empresas. Pero lo que a mí más me inspira, y creo que la razón del optimismo, es que los jóvenes están convencidos de la necesidad de este cambio. Los jóvenes se han vuelto activistas climáticos, que no le tienen miedo a hablar del tema, no tienen miedo a enfrentarse a los poderosos. Creo que ese es un cambio muy importante. Sí. Y también el involucramiento de las mujeres. Las mujeres tienen una visión muy apegada a la sustentabilidad, donde realmente la parte ambiental la cuidan, pero también la parte social. Sí. Y creo que si no podemos incluir este diálogo, incluir a la parte social y con la diversidad de las comunidades, puede haber un reto ahí, pero debemos hacerlo, y yo por eso soy muy optimista. Qué bueno, gracias. Qué bueno. Presidente Lagos, Lourdes, Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación, creo que ha sido muy buena. Si me pueden acompañar y darles el agradecimiento. Gracias. Y lo más importante que la última palabra la tuvo las Lourdes. Bueno, muchas gracias.